al aire. Hola, ¿qué tal amigos de Código Libre? Mi nombre es Alex Hilario y el día de hoy pues estamos, como ya hemos anunciado en nuestras redes sociales, una entrevista muy especial a nuestro querido amigo, el tío Sergio. Como ya lo hemos anunciado, seguramente todos estaban esperando la reunión, la cita era a las 6, pero por percances y por toda la agenda muy apretada que tiene el tío Sergio, lo importante es que ya está aquí y le damos la bienvenida a nuestro estudio de ILAX TV. Don Sergio, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación para poder conversar de muchos temas y en especial en esta nueva postulación al Senado para ir al Congreso. Usted ya estuvo en el Congreso. Por supuesto que sí. Primeramente saludarte, Alex, agradecerte, saludar a todo tu público. Realmente aquí en tu canal ILAX TV. Bueno, conversando aquí, ver la realidad nacional, regional y local, porque creo que hay mucho que conversar. Por lo tanto, aquí estamos para poder atender. Sí, bueno, Sergio. Bueno, yo lo conozco como Don Sergio. Bueno, aquí en Camaná, pues casi todos lo conocemos, ¿no? El tío Sergio, Don Sergio. Y lo conocemos ya desde hace muchos años. Y como primera experiencia, de repente, en el ámbito empresarial. Por supuesto. Usted tiene sus empresas en el sector productivo, agrícola, ¿no? Y aquí en Camaná, creo también en el norte. Por esa fase lo conocemos. Luego de ello también lo conozco porque fue pues autoridad, alcalde de esta hermosa provincia de Camaná. Claro que sí. Bueno, hace poco estuve en varias entrevistas en Arequipa y siempre lo primero que yo digo, yo me siento orgulloso de ser hijo de agricultor. Desde los 2 meses de edad viví en Ocoña, prácticamente en Guaya, en la parte alta, donde estuve hasta los 6 años, estuve en Ocoña en la primaria, después parte de la secundaria aquí en Camaná, después en Arequipa, Lima, y ahora estamos aquí nuevamente. Orgulloso de ser hijo de agricultor porque creo yo que en el país somos 3.800.000 productores. ¿Y cuántas familias dependen de ellos? Y lógicamente Sergio Dávila, hijo de mi padre, Sergio Dávila Cueva, donde él me formó, me enseñó a trabajar desde muy temprano, desde muy temprana edad. Y también a los 27 años yo fui regidor de la Municipalidad Provincial. Hay mucha gente que no sabe, mira, el caso tuyo. ¿Y con quién estaba de alcalde? Estuvimos en ese tiempo con Fran Fernández, el profesor Fran Fernández. Fran Fernández. Correcto. Entonces yo fui regidor por UDECA, el movimiento que teníamos en Camaná, a los 27 años. Después, como tú bien sabes, del 2007 al 2010 fui alcalde provincial. El 2016 invitado por PPK para el Congreso de la República. El 16 de marzo del 2018 renuncia PPK por los Mamani Audios y asume el vicepresidente que fue Martín Vizcarra. El 2019, cuando yo era presidente de la Comisión de Economía del Congreso del país, yo miraba toda la economía del país, todo el presupuesto, que en ese tiempo era 212.000 millones más o menos. El 30 de septiembre del 2019, Martín Vizcarra cierra el Congreso. Cierra el Congreso, Alex, porque era ingobernable, no se podía gobernar. Tú tienes que tener en cuenta más o menos que ahí Fuerza Popular tenía 73 congresistas. Esos eran los que decidían. Y los 73 congresistas decían uno no y punto. Ellos tenían su cónclave, tenían sus reuniones previas a la aprobación de proyectos y lógicamente inmediatamente veían lo que les convenía o no les convenía. Y mira, hay un tema importante que cabe a colación en este momento, era el de la medicina genérica. Yo he estado justamente hace 2 o 3 días en una farmacia comprando un Celecoxib, que es un antiinflamatorio, y pedí un blister de 10 pastillas, que es un Celecoxib. Y a la señorita de Incafarma le digo, deme un Celecoxib de un blister de 10. Ok, me lo saca y ¿cuánto es? Le digo, un solo 80 de cada pastilla. No me dice el blister. ¿Y cuánto cuesta la de marca? Le digo. La de marca costaba 3 soles 70 cada pastilla, 37 soles el blister. Imagínate, 20 veces más una medicina de marca contra una genérica. ¿Y a dónde va la colación? La colación va que
Cuando entró Martín Vizcarra en el 2019, pidió al Congreso la aprobación de una ley para importar medicinas genéricas y se le negó la posibilidad de hacerlo. Una de esas razones hizo que el 30 de septiembre Martín Vizcarra cierre el Congreso y en el 2020, cuando ya está el Congreso cerrado, él, a través de un decreto supremo, aprueba la importación de 30 medicinas genéricas. Y dentro de esas 30 medicinas genéricas, lógicamente, estaban estas, ¿no? Tal es así que siempre yo traigo a colación eso. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que saber, ¿no?, que en este caso Martín Vizcarra trabajaba, gobernaba para atender a la gente más necesitada. Y ese es el compromiso que siempre nosotros tenemos, que mi persona tiene, porque lógicamente desde muy joven he estado metido un poco en la política, y ahora que ya mis empresas están formadas y todo, mis hijos están administrándolas, yo me dedico a la política, así te digo, yo me dedico a la política. Cuando tengo que, lógicamente, reunirme para ver rendición de cuentas, directorios, qué sé yo, lo veo cada mes, cada 2 meses, pero en este momento creo yo que estoy abocado a participar justamente en esta etapa electoral, donde estoy participando al Congreso de la República, representando a la región Arequipa para el Senado. Claro, ¿no? Y con el número 1. Y con el número 1 para Perú Primero. El partido le ha dado mucha confianza, le ha dado la confianza para representar a esa región. Definitivamente, porque he sido consecuente y leal con Martín Vizcarra desde que asumió el Congreso. Estamos hablando de 2019, que nos cerró el Congreso. Yo debería decirle, no quiero hacer nada contigo. Pero sabía por qué lo cerró, y sé por qué estoy con él, y sé por qué estoy participando también. ¿Y qué propuestas importantes tienes para tu región, ahora que vas como senador? Y una Cámara muy, muy importante, porque es una Cámara que va a elegir a los encargados del Tribunal Constitucional, al Banco de Reserva, al TC, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría, al Contralor. Son 60 senadores. La gran responsabilidad. Es bueno explicar un poquito qué es un senador y qué es un diputado. Cuando yo estuve en el 2016, habían congresistas, no había ni diputados ni senadores. Hace 36 o 37 años que no hay 2 cámaras. Un Congreso unicameral. ¿Correcto? Es unicameral. Ahora hemos vuelto a la bicameralidad. A pesar de que el referéndum se dijo... El pueblo dijo no. No. Pero así es cuando, de alguna manera arbitraria, el Congreso decide, por intereses mutuos o comunes de las bancadas, hacer la unicameralidad, ¿no? La bicameralidad. Entonces, es bueno diferenciar que, como tú dices, desde el Senado nosotros legislamos, fiscalizamos y representamos, pero lo que va a hacer el Senado en este caso es mejorar la calidad de leyes. Nosotros no vamos a proponer leyes, cuidado. Pero nosotros vamos a revisar las leyes de los 130. También puede. Así es. Claro. Nosotros vamos a revisar las 100 de los 130 congresistas, vamos a revisar, así es, de los diputados, vamos a revisar los proyectos de ley. Si estos proyectos de ley no ameritan ser aprobados porque quizás vienen con algún tipo de interés para una bancada, algún tipo de interés para algún acomodo político, sencillamente no lo vamos a aprobar. Por eso es que digo, vamos a mejorar la calidad de leyes. ¿Cómo es posible que se han hecho 12 proyectos pro crimen que benefician a ciertas organizaciones, políticas y ciertas organizaciones criminales que de alguna manera hemos visto que no pueden ser juzgados ahorita y que lógicamente no le permiten ni a la policía, ni a la fiscalía, ni al Poder Judicial hacer su trabajo para poder lograr una condena correcta? Por eso es que lo primero que tenemos que llegar al Congreso de la República, al Senado de la República, es llegar y revisar esos 12 proyectos pro crimen que hay para poder, digamos, de alguna manera sincerar las cosas ante la Fiscalía, ante el Poder Judicial, ante la policía. O sea, si es que llegaras al Senado, es una de tus metas importantes revisar. Por supuesto que sí. Y la otra, hablando de salud, es que llegando al Senado, lo primero que voy a decir, y ya me he comprometido a nivel regional, es pedir que los congresistas se atiendan en el Seguro Social o en el MINSA. No en un seguro privado. Hace poquito pasó un incidente en Carabalí. Por supuesto que sí, claro. Entonces, el hecho de que seamos parte del Estado no nos da ningún privilegio para poder ir a un seguro privado a pagar un mundo de plata para que te atiendan. Vayamos a salud
o vayamos a Minsa, al CIS, para que nos atiendan y veamos la realidad que vive el pueblo cuando se atiende en salud o cuando se atiende en el Minsa. Si tenemos que hacer una cola o tenemos que esperar una consulta de 3 o 4 meses en salud, perfecto, tendremos que hacerlo. Y ahí recién entenderemos cómo sufre un poblador peruano al ir a un seguro o a ir a un CIS. Creo yo y considero que la propuesta del plan de gobierno de Perú Primero, tanto de nuestro líder, que es fundador, que es Martín Vizcarra, y nuestro candidato presidencial, que es Mario Vizcarra, es hacer de la salud una salud igual o mejor que la privada. ¿Por qué tiene que haber tanta diferencia? Una consulta. ¿Usted se atiende en salud, en el CIS? Yo soy aportante de salud. No vas a las privadas. Cuando tengo que ir, voy. No hay problema. Muy bien. También creo que estabas hablando sobre proponer regular los precios en la medicina. No regular, no puedes regular los precios, porque es libre oferta y demanda. Pero sí darle la posibilidad a los peruanos a que tengan medicinas cómodas, baratas, a través de la importación de medicinas genéricas, que es el mismo componente, solamente que te dicen, ¿no? Oye, tiene un revestimiento para que no te dé gastritis, ¿ah? Bueno, esas son cosas que hay que investigar y ver. Como el combustible. Como el combustible. Mira, hablando de combustible, cuando yo estoy en Lima, yo vivo cerca de La Molina, y me acerco a un grifo, que no quiero decir qué marca de grifo o qué marca de gasolina o qué sé yo. A ver, 5 galones de gasolina o petróleo para la camioneta. Y le pregunto a la señorita, ¿cuánto cuesta el galón? 21 soles. 21 soles. Y cuando yo salgo a la Panamericana para venirme al sur de Lima, a 15 kilómetros encuentro otro grifo y ese mismo galón de 21 soles cuesta 14 soles o 14.30. Imagínate, casi 7 soles en un galón. ¿Qué pasaría si no existiese Petroperú? Ahí viene el problema. Te van a cobrar lo que les venga en gana. ¿Qué pasaría si no hubiese importado Martín Vizcarra estas medicinas genéricas? Te van a cobrar lo que les da la gana. Y yo digo, la gente que no tiene recursos, la gente que gana un sueldo mínimo, tendrá para pagar una pastilla o un blister 37 soles contra un solo 80 que cuesta, y Martín Vizcarra trajo esas medicinas para los peruanos. Esa es la gran diferencia, 20 veces más su precio. Por eso es que es bueno que siempre que el gobierno de alguna manera participe en este reto comercial a través de Petroperú para ver los combustibles y a través de la importación de medicinas genéricas para tener la oportunidad de en una farmacia, porque la ley dice que todas las farmacias tienen que tener medicinas genéricas, sea privada o lo que sea, pero tiene que tener medicina genérica, de tal manera que el consumidor, el paciente, elija. Claro. Yo, por ejemplo, consumo medicina genérica y no tengo ningún problema. Hablando de Petroperú, Petroperú sabemos pues que está pasando deficiencias económicas, financieras, y el gobierno está que invierte y apoya económicamente con muchos millones de soles a Petroperú. Por supuesto. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Se debe seguir financiando y apoyando? Petroperú es la caja chica de los gobiernos prácticamente, pero ahora hay 9 presidentes en 10 años. Entonces, ¿de qué gobierno hablamos? Y usted como empresario, ¿no? O sea, usted ve que esa empresa no va bien. ¿Qué hacemos con esa empresa? Mira, yo conozco perfectamente y de cerca porque al inicio te comenté que yo terminé en el 2019 como presidente de la Comisión de Economía del Congreso del país prácticamente. Yo he viajado al interior de la empresa de Petroperú, que era Estación 5 en Iquitos, que ahí solamente puedes llegar por helicóptero, tienes que vacunarte contra la fiebre amarilla, es como que estás yendo a Brasil o qué sé yo, un país trópico. He ido con un equipo de congresistas a través de la Comisión de Energía y Minas, donde hemos visto justamente el potencial que es Petroperú. Hemos visto que desde el tiempo del presidente Humala se decidió hacer la mejora de Talara, ponerla en marcha, ¿no? Donde se iban a invertir más o menos entre 2.000 millones a 3.000 millones. Ahora ya se ha invertido hasta 7.000 millones de dólares. Quiere decir que cada gobierno que ingresa va aumentándole 1.000, 1.500, 1.000. Y en ese momento, para reestructurar y para que esté en superávit
Petroperú necesita inyectar 2.000 millones. Imagínate, cuando tú me preguntas, tú eres empresario, yo sé que soy empresario, pero también siempre tenemos que ver costo-beneficio y tenemos que ver los ingresos y los egresos, lógicamente. Si tenemos demasiado ingreso o egreso, lógicamente no va a soportar, la caja no te va a soportar. Por eso es que están pidiendo al Estado que le inyecte 2.000 millones de soles, no de dólares, cuidado. Que estamos hablando de más o menos unos 600 y pico millones de dólares, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una carga laboral muy fuerte. Hay ingenieros o personal administrativo que ya pasaron los 70 años, ¿no? Entonces, tú al jubilarte entras a una jubilación. No vas a percibir un sueldo actual de 7.000, 8.000, 10.000 soles. Claro. Si vas a jubilar, ya vas a un seguro, ¿no? Vas a la ONP o a la AFP, ¿correcto? Entonces, no les conviene salir. Por eso los sindicatos ahí son muy fuertes. Y la presión por parte de Petroperú, en este caso, hacia el gobierno también. Entonces, yo creo que acá hay que tener una decisión clara, contundente, mano dura, y si queremos hacer rentable esta empresa de Petroperú, lógicamente tenemos que sincerarla, ponerle en la mesa y decir, señor, tenemos que retirar a todo este personal, porque ya es personal que pasó su ciclo de trabajo y que tiene que ir a una jubilación, y vamos a bajar la carga laboral, por lo tanto, vamos a bajar en ese momento también esa carga pesada que se tiene. Tu bandera, o sea, en las entrevistas que das, hablas mucho del puerto de Corio. Bueno, el puerto de Corio es importantísimo. Corio. Es importantísimo. Bueno, hace 2 días creo que me estaban entrevistando y hablé. No, en RPP. En RPP. Claro, sí. En RPP con Mávila Huertas y Fernando Carvalho. Así es. Justamente Fernando me dice, ¿y qué piensas de Corio? Lo mismo que me dices tú. Corio es un puerto importantísimo que se tiene como alternativa a la construcción de Corio, pero ha habido una pugna entre el gobierno regional de Arequipa, Roel Sánchez, y el gobierno, el gobierno central, por poder licitarlo. Entonces, la Autoridad Portuaria Nacional, me parece que trató de adelantarse en la licitación y ha habido un cuestionamiento por parte del gobierno regional. No olvidemos que Corio es un proyecto a corto plazo te digo porque puede ser rapidísimo, pero está en cancha regional. O sea que ya hay el presupuesto, si ya lo van a licitar. No es que hay el presupuesto, hay la buena intención de querer invitar a inversionistas. ¿Correcto? Quiere decir que esto no se va a hacer con presupuesto nacional, privado, estatal. Se va a hacer con presupuesto... Como el de Chancay. Exactamente. Chancay ahí están metidos los chinos, está metido Cosco Chipi. Y lo más importante de Corio es que tenemos la capacidad de calado. La capacidad de calado es la capacidad de profundidad que se tiene para poder anclar barcos. Estamos hablando de 27 metros de calado, contra 16 que es Callao y 18 que es, Chancay. Entonces, al tener 27 metros de calado, nos permite que van a ingresar naves con 30.000 contenedores. Tú sabes lo que significa. Es como llevar a Cao Coña un carro de 30 toneladas y otro carro de 5 toneladas. En 5 toneladas vas a perder plata porque vas a gastar combustible. Pero en 30 toneladas vas a llevar 5 veces más. Cuando hablas de 30.000 contenedores contra 16.000, 15.000 o 18.000 contenedores, estás hablando del doble casi. Entonces, comercialmente, a las grandes navieras les conviene un puerto donde pueda ingresar un barco más grande para que en el mismo barco traiga más mercadería. Así de fácil. Y Chile nos ve con mucho riesgo, con mucho peligro, porque recuerda que Chile, a través de Puerto de Iquique, tiene un comercio internacional fuertísimo. Y al hacerlo Corio, vamos a poder competir a nivel Sudamérica tremendamente. Entonces vamos a reducir incluso las horas de recorrido, los días de recorrido de las embarcaciones, por lo menos en un 30 o 40%. Muy bien. Hacemos una pausa porque, bueno, nuevamente invitamos a todos los que están en vivo en este momento para poder compartir. Estamos con el candidato al Senado, con el número 1, el
tío Sergio, don Sergio Dávila Vizcarra, con el partido Perú Primero. Y bueno, a todos los que quisieran de repente dejar alguna pregunta, vamos a invitar a que puedan comentar y participar en esta noche, porque tenemos la oportunidad de conversar y seguir pues preguntando acerca de sus propuestas, y así también ustedes pueden conocer las propuestas del candidato al Senado, el señor Sergio Dávila Vizcarra. Señor Sergio, estamos con un tema del hospital aquí en Camaná, y no solamente en Camaná, porque también hay en Arequipa, en Carabelí y en otros lugares más, y a nivel nacional, muchos hospitales que se inician, se quedan trabados y no se pueden destrabar, y la población, las ciudades se aquejan, ¿no? Porque todos necesitamos un hospital, en especial aquí usted, que es su tierra de Camaná, el hospital de Camaná, que ha estado parado ya por muchos años, que gracias a Dios creo que ya nuevamente se ha reiniciado, se está ejecutando nuevamente la obra, bueno, el saldo de obra que ha quedado. Saldo de obra. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, mira, en su gestión ya había esa propuesta. En mi gestión, justamente como alcalde, yo recuerdo en el 2016, me parece que sí, el 2016, si no me equivoco, fue una comisión de aquí de Camaná, incluido el doctor, como congresista. Así es, incluido el doctor Yamil, que en ese momento me parece que era alcalde ya. Lo que sí, sí, ya, 2016 era alcalde. Fue un médico representante también de aquí del hospital de Camaná. Fue una comisión, como te digo, y pudimos hablar con el ministro de Salud, que en ese momento era... no recuerdo muy bien en ese momento, pero estuvimos con el ministro en Lima, porque yo como congresista llevé el equipo de Camaná para que se converse con él antes de dar inicio al hospital. Estaba la doctora Yamila, quiere decir que, o no. Yamila. Claro, porque ella dio inicio al hospital. Claro, sí. Claro, Yamila entraba el 15. Con Yamila. Yamila entró el 15 y yo entraba el 16 al gobierno regional. ¿No? Entonces, el doctor Yamil entró también con Yamila. Claro, Yamil. Claro. Ajá. Yamil en Arequipa y el doctor Yamil en Camaná. Y usted al Congreso. Y yo estaba al Congreso en el 16. Ellos entraron el 15 y yo entré el 16, 28 de julio del 16. Entonces, pude hacer una gestión ante el ministro en ese momento, que estuvo justamente Ariel, me parece que era, no recuerdo en este momento, pero vimos la problemática de Camaná. Camaná vive una problemática de el hospital, la categoría del hospital. Camaná tiene categoría 2-1. Y nosotros recuerdo que estábamos con José Valdivia, que trabajaba conmigo en ese momento, y queríamos de alguna manera subir la categoría a 2-2. ¿Por qué? Por la categoría 2-1 es lo que tenemos en ese momento en el hospital. Y no podía ser con una inversión de 98 millones. 77 en ese entonces, creo. Ya. En ese tiempo no podíamos tener un hospital no podíamos mantener la categoría 2-1. ¿Correcto? Entonces, el ministro en ese momento dijo, no, ya no podemos hacer absolutamente nada, tenemos que empezar con este hospital, y bueno, y se asignan los recursos y todo. Tal es así que se inició, y en el 2018 con la ministra Thomas Hens, una cosa así, que ahorita está ella como directora del Hospital del Niño en Lima, ya ella ministra de Salud en ese momento, vino a Camaná porque Martín Vizcarra, como presidente ya en el 2018, estamos hablando de 2018, vino a ver el plan maestro, a la construcción o al techamiento, me parece, del reservorio del R2 en la parte de San Gregorio. Ajá. Y yo con la ministra Thomas me fui a La Pampa a ver el hospital, que estaban avanzando. Bueno, vimos que ya estaban avanzando y justamente a los pocos días paralizó esa obra. Y se quedó con un 68% más o menos de ¿cómo se llama? De ejecución presupuestal, de ejecución de obra, quedando un saldo de obra de 32% más o menos. ¿Correcto? Y la pregunta fue con los amigos Málaga o los representantes era, ¿qué pasó? ¿Por qué se paralizó?
¿qué es lo que falta hacer? Faltaban dos componentes. El GLP, que era, como decirle, poner gas a tu casa, para tu cocina, porque en ese momento el GLP era para lo que es lavandería, para lo que era cocinas y todo. Y el Parrix era el sistema donde almacenabas la data de todo lo que era radiografías, ecografías y todo. Entonces, recuerdo que en ese momento yo exigí que se hagan los proyectos, los componentes, los expedientes técnicos. Y recuerdo que el gobierno regional en ese tiempo no tenía un especialista para poder hacer el expediente técnico del Parrix. Pedían información a un sitio, otro sitio, nunca lo hicieron. Aparentemente por esos dos componentes ese hospital se paralizó. Después entró a una etapa de judicialización. Han pasado desde el 2018 hasta ahora, que estamos hablando del 2026, estamos hablando de ¿cuántos años? 5, 7, 8 años. Sí. 8 años prácticamente para que se reanude este hospital y lógicamente siga siendo el hospital 2.1. Ni siquiera se ha pedido la recategorización. Y es muy crítico y muy duro decir que la categoría 2.1 no te da ningún alcance, no te da oportunidad para que hagas algún tipo de operaciones de alto riesgo, ¿no? Porque no tienes un banco de sangre. Claro. No tienes un banco de sangre, no tienes una sala de operaciones compleja. Solamente va a ser operaciones comunes. Operaciones, una apendicitis, una situación así, ¿no? Entonces, es muy lamentable que hayan pasado tantos años, tenemos un hospital que tiene casi 60, 70 años y lleguemos a la misma categoría, ¿no? Entonces, y lo peor, que por el saldo de obra, que es menos del 32%, ahora cueste 120 millones más o menos. 120 millones aproximadamente. 120 millones aproximadamente. Más. Entonces, Alex... O sea, 120 millones más 77, más o menos estamos hablando casi 190 millones de soles un hospital. Que 200 millones, ponle. Prácticamente. Porque si le hacen otra bendita más, lo pasan a 200. Entonces, qué bonito llegar al Congreso de la República y nosotros vamos a pedir una revisión de eso. Vamos a pedir una revisión de ese saldo de obra. ¿Qué pasó? Yo no sé si en 1, 2, 3 años se haya incrementado tanto el costo. La consejera la entrevistamos la semana pasada. Dio una explicación, ¿no? Pero... ¿Cuál era la explicación, Alex? Dio una explicación de que, bueno, los equipos sobre todo, los equipos eran casi más de 50 millones en equipos. Esos equipos ya sus softwares se habían vencido, muchos equipos ya estaban deteriorados y tenían que nuevamente colocar nuevos equipos, prácticamente nuevos equipos. Y al colocar nuevos equipos, las conexiones y toda esa situación, infraestructura, me imagino que... ¿Y qué se van a hacer con los equipos anteriores? Entonces, ¿amerita una revisión o no? Pues sí. Definitivamente, la consejera puede tener toda la voluntad, pero realmente los recursos de los peruanos, los recursos del Estado, no se pueden... Pero eso va porque todo va por la región, ¿no? Porque al igual que los congresistas, los consejeros pues también son igual. También fiscalizan, también fiscalizan definitivamente, ¿no? Pero igual, creo yo que desde el Congreso de la República vamos a tener que evaluar eso porque no es un hospital, son 4 hospitales. Estamos hablando de Maritza Campos en Arequipa, el hospital de acá, el hospital de Chala y el hospital de Cotahuasi. Hospitales que están paralizados. Solamente 2 han iniciado, el de Arequipa y el de Camaná. El de Arequipa y el de Camaná. Y el de Chala, que estaba al 98, 99%, imagínate, está como una posta médica. Mañana estoy en Chala, mañana voy a ir a visitar el hospital. Hace como 15 días estuve y me dijeron... Está como una posta, funciona como una posta médica. Va a pasar lo mismo que pasó con el hospital de Ocoña. Un hospital equipado con salas de operaciones, con tomógrafo, con todo, está como posta médica. Ese es el colmo. Entonces, acá no se trata, Alex, de hacer una obra. Tenemos que cambiar el espíritu de la ley. ¿Por qué? Porque ya no podemos hacer que nos atropellen a los peruanos, nos miren la cara de tontos. ¿En qué sentido? En que la ley de contratación del Estado tenemos que modificar, porque tú no puedes hacer un hospital sin tener un presupuesto para luego conseguir médicos, enfermeros, técnicos y todo. Entonces es como que haces un colegio y no tienes un presupuesto para contratar profesores. Entonces tiene que ir amarrado el expediente técnico, la construcción con todo lo que es
el servicio de personal y todo lo que se necesita, ¿no? Entonces hay que cambiar, es normar de alguna manera o complementar esas leyes. Por eso te digo que es importantísimo todo esto que está pasando día a día y todo esto que está pasando durante los años. Creo yo que tenemos que corregirlo desde el Congreso de la República, sobre todo desde el Senado de la República, que tenemos la facultad de fiscalizar, la facultad de lograr esos cambios sustanciales para que el país camine más rápido, porque no puede ser posible que tengamos 2.800 obras a nivel nacional y la Contraloría informe más informe, informe más informe. ¿Qué hace la Contraloría en este caso, por favor? ¿Qué es lo que está haciendo? Solamente informe tras informe. La Contraloría debe actuar, debe sancionar y debe ejecutar inmediatamente. Por lo tanto, de llegar al Congreso de la República, al Senado de la República, tengan por seguro que vamos a trabajar arduamente, día y noche, 24/7, como se dice, para servir al pueblo, no para servirnos nosotros. Estuviste encargado de la parte económica como congresista la última vez, ¿no? Hasta el 2019. Presidente de la Comisión de Economía. De la Comisión de Economía. Donde quisimos destrabar el gasoducto sur y hasta ahora no lo tocan. Necesitamos masificar el gas a todos los domicilios. Pregunta si han hecho algo. Sí, Ale. ¿Y qué propuestas, en qué apoyaste para tu región? ¿Recuerdas? Bueno, legislativamente, ¿no? Por ejemplo, hicimos un proyecto de ley para ver todo lo que eran los cobertizos a nivel altoandinos, ¿no? Tú sabes que hay muchos criadores de camelios, por ejemplo, donde a los 3.800 metros los camelios, a veces en temporada de invierno, mueren porque no hay cobertijos, no hay donde cobijarse, nada. Entonces, con esta ley nos permitió, a través de todo el Alto Andino, toda la parte alto andina de 3.000 y pico metros, que Agrorural pueda salir a coberturar todo eso, por ejemplo, ¿no? Las zonas de alto riesgo, que es lo que está pasando en Arequipa ahorita. Estábamos normando justamente, mira, yo aprobé 4 leyes y tenía por aprobar 30. Pero en ese momento Martín Vizcarra dijo, no más el Congreso de la República, y nos cerró y nos dejó en medio camino, nos dejó toda esa ley. Y no quiere decir que esas leyes vayamos y las recojamos nuevamente y las podemos meter. Les faltaba 2 años, creo, ¿no? Faltaba 2 años prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Parte del compromiso mío es volver a postular para culminar todo ese trabajo que se quedó inconcluso, ¿no? Y lógicamente con la experiencia que uno tiene, Alex, ya como estamos conversando el tema de los hospitales, el tema de las obras, hay una infinidad de cosas que se tienen que manejar y que realmente da pena. Y acá no vamos a elegir personas que vayan a aprender, Alex. Acá tenemos que elegir, para gobernar un país, necesitamos personas que conozcan, que sepan, que tengan experiencia. Y en el caso, por ejemplo, cuando hablamos de Perú Primero, de nuestro líder Martín Vizcarra, de Mario Vizcarra, a veces se cuestiona y se dice, ¿quién es Mario Vizcarra? Mario Vizcarra fue presidente regional de Moquegua en el año 2002, anteriormente denominado CETAR. Él fue el director de CETAR. Tenía la misma categoría que hoy un gobernador regional, ¿correcto? Eso fue justamente en el cambio que hizo de gobierno en el 2002 con Paniagua. Paniagua lo nombra a él. Entonces Mario Vizcarra es una persona que conoce realmente también de administración pública, es un político. El padre de Mario Vizcarra, César Vizcarra, fue alcalde, fue diputado en el año 1979, fue parte de la Constitución del 79 y de los 100 que escribieron esa Constitución fue uno de ellos que lo llamaron para poder escribir esa Constitución. O sea, hay historia. Hay genes políticos, ¿correcto? Y Martín Vizcarra, ustedes saben quién es. Un hombre que tuvo la mejor educación de su región cuando fue gobernador regional y que por eso lo invitan a ser vicepresidente porque dicen, oye, ¿por qué Moquegua tiene la mejor educación? Martín Vizcarra, con mucha visión, implementó con pizarras inteligentes, con computadoras, con todos a sus alumnos y lógicamente tenía que tener resultados a nivel regional, a nivel nacional. Pero también ha sido muy cuestionado. Es un perseguido político en este momento. Ha sido ¿cómo se llama? Ha sido sancionado o prácticamente justo porque como gobernador regional que estuvo. Así es. Y bueno, las causales de lo cual lo han tildado prácticamente a él, son puros dichos, no hay algo real.
por ejemplo, una de las sanciones que dicen, Martín Vizcarra con la plata que ha cobrado de expresidente y de congresista, ha comprado su departamento. Martín Vizcarra nunca le pagaron como expresidente. A Martín Vizcarra nunca llegó a sentarse en el Congreso ni a recibir un sueldo. Entonces, ¿cómo puede el mismo Poder Judicial tildar de esa manera, aceptar que un colaborador eficaz como es José Hernández, que fue parte de su gobierno, lo haya tildado de esa manera y el Poder Judicial haya podido aprobar un cuestionamiento de ese tipo? Entonces, acá ha habido demasiada presión política en la geolocalización, que dicen que Martín Vizcarra estuvo el 16 de octubre en Moquegua y Martín Vizcarra demuestra que estaba en Lima. Y sin embargo es una causal y es una prueba. Entonces, acá hay una persecución política evidente. Mario Vizcarra acaba de llegar ayer en la mañana, ayer viernes en la mañana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Ha ido justamente a demostrar que Martín Vizcarra está injustamente inhabilitado por 10 años, y que no lo dejan participar, no lo dejan que sea candidato, lo han excluido de su propio partido fundador, lo han sacado del padrón electoral, sí, del propio partido. Como vicepresidente. Como vicepresidente, ¿no? Entonces, hay demasiado abuso, demasiada presión, y cuando le dieron la primera prisión preventiva, me acuerdo que el fiscal Vela dijo, ha habido demasiada presión política. ¿Qué hubiese pasado si la Corte Interamericana hubiese habilitado a Martín Vizcarra cuando ha estado Gerí? Gerí tenía que salir porque Gerí era el accesitario de Martín Vizcarra. Claro. Y Martín Vizcarra tenía que ingresar al Congreso. Imagínate. Claro. Entonces, ha habido una presión tremenda para que la Corte no se pronuncie durante esa estadía de José Gerí, porque si no, José Gerí tenía que salir del Palacio. Bueno, igual salió al final. ¿Cómo? Igual salió al final por corrupto, pues, definitivamente. Una persona que realmente a su corta edad debió demostrar más bien lealtad, transparencia, hacer una carrera política como debe hacerse. La juventud le ganó. Hazte de fama, échate a la cama, dice, ¿no? Entonces nos damos cuenta que José Gerí se reunió con los chinos no porque quería, qué sé yo, una comida china. Los chinos querían agarrar la carretera central, una obra de 24.000 millones de dólares que se va a hacer, que lo tiene la empresa francesa, la carretera central, una tremenda obra que está licitada, que está todo y que son los concesionarios, y que él quería anular ese proyecto, prácticamente esa concesión. Imagínate, ¿no? Entonces, el negociado estaba ahí. Ahora podemos decirlo y ahora podemos darnos cuenta de eso. Con respecto a seguridad ciudadana, ¿qué leyes estás queriendo proponer? ¿Cuáles son tus propuestas? Mira, yo soy muy claro en esto. Seguridad ciudadana nos compete a nosotros. Una, si me dices a título personal, para mí, la extorsión, el sicariato, el robo, es porque la gente tiene necesidad, tiene hambre. Y lo que nosotros tenemos que hacer es impulsar la inversión pública. Tenemos que esas 2.800 obras, destrabarlas para que haya trabajo. La construcción es el eje económico de un país, de una inversión. Mira, acá estás viendo el hospital, se reinicia, ¿empieza a dar trabajo o no empieza a dar trabajo? Claro. Desde los que venden menú van a vender ahí. Así es. ¿Sí? Las pinturas van ahí. Las movilidades, todo, las ferreterías, todo va a empezar a mover. Una obra, 2.800 obras, ¿cuánto van a invertir? ¿Cuánto van a mover? Y algo que quiero que sepas, Alex, es algo. Anualmente salen 350.000 alumnos de quinto de media. Quinto de media, estamos hablando privados y públicos. Pregunto, de los 350.000 alumnos, ¿cuántos van a una universidad o a un instituto? ¿100.000 irán? Nos quedan 250.000, ¿correcto? Pregunto, esos 250.000, ¿qué hacen? En 4 años es 1 millón de jóvenes. En 4 promociones es 1 millón de jóvenes. Quiere decir que del 2022 al 2026 hay 1 millón de jóvenes desocupados, porque hay 400.000 que sí van a las universidades de Acuña, a las privadas, ¿correcto? ¿No? Entonces, ahorita, ¿cuál es el negocio? El negocio son universidades, es colegios privados, es salud privada. Ese es el negocio. Y el negocio está desde el Congreso de la República,
que no crezcan las universidades públicas, que crezcan las universidades privadas, plata como cancha. Ahí está la SUNEDU. Ahí está la SUNEDU. Entonces, la SUNEDU tenemos que normar para que sea el que controle y el que dé la posibilidad. Mira, en el 2007, yo dije a Camaná, en el 2006, cuando postulaba para alcalde, le pedí autorización a Juan Manuel Guillén, que también estaba postulando. Le dije, doctor, ¿puedo ofrecer una sede de la UNCE en Camaná? Sí, me dijo Sergio, ofrécela. Si salimos, la ponemos. Yo me atreví a decir, Alex, de repente tú lo sabes, en ese momento que estaba haciendo campaña en el 2006, julio, agosto, dije yo, si es que yo no cumplo con la sede de la UNSA en Camaná, en los 3 primeros meses me ponen un burro y me sacan. Así lo dije al pueblo. Así lo dije al pueblo. Bueno, tuve la locura. No te vi en burro. Así es, por eso te digo, ¿no? Me llevaba el flaco Cabrera, me llevaba los burros ahí con sombrero y todo, no me acuerdo cómo se llama, que ahora es mi amigo, ¿no? Pero lo mandaban con los burros y todo para que me fastidien, ¿no? Y bueno, mi gestión fue muy controversial, muy cuestionada. Acuérdate que teníamos las pesqueras. Las pesqueras, que el pueblo se paraba, era terrible, al atroz. Final cerraron ahorita en Quilca, no hay al final, pescadores tampoco. Ahí está. Natalia creo una y Triar la otra. Imagínate. Sí. Entonces, mi periodo municipal fue muy controversial. Y dejaste una obra emblemática que hasta ahora está, bueno, no hay mucho mantenimiento, que es el parque acuático. El parque acuático, el año pasado. Que también fue cuestionado porque para ese entonces, cuando iniciaste esa obra, la punta pues prácticamente no tenía agua. No tenía agua, no tenía absolutamente nada. Hasta ahora no tiene. Bueno, pero ha mejorado un poco. Pero fue muy cuestionado porque la gente decía, pues no, ¿cómo es posible que invierta en un desierto? O sea, como era antes, ¿no? Un parque acuático. Lo que se trataba, yo me acuerdo cuando me reuní con los regidores, con los técnicos, le dije, yo quiero abrir el balneario, no solo que se quede en la punta donde hace las fiestas, ¿cómo se llama esto? En Praga creo que. Ajá. Ahí, quiero que se vaya hasta Cerrillos, ¿ok? Claro. ¿Y cómo habría que abrirlo? Justamente. Fue una locura, ¿no? En ese momento. Fue una locura. Y dejamos las vías asfaltadas de ingreso. ¿Y sabes qué es lo lamentable? Que en este momento no tiene ni siquiera una zona verde en esas ingresos, ¿no? Entonces, tan bonito que podría ser. Entonces, lamentablemente, la punta corresponde, pues, los dueños de la punta son el provincial, el distrital y el consejo menor. Tú me dirás, pero el provincial no invierte ahí, pero sí tiene competencia. Tiene la competencia en el saneamiento físico legal, es dueño de los terrenos. Recuerda que la municipalidad provincial últimamente ha ganado a los Alexar Calderón. Ha ganado, ¿cómo se llama?, la titularidad del bien, de todos del balneario. La municipalidad provincial le compete las vías principales, A la municipalidad distrital de Samuel Pastor le compete el mantenimiento de parques, jardines, vías internas, todo eso, ¿no? Pero ambos tienen competencia. Lamentablemente, yo no entiendo por qué. Yo tuve la mala suerte de tenerlo como alcalde en mi gestión, también en Samuel Pastor Antonio, que es mi amigo, pero que tiene algunas ideas quizás un poco retrógradas en el sentido de dialogar, de conversar, de hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Yo digo, ¿de qué nos sirvió o de qué le sirvió oponerse a algunas cosas, a algún trabajo que deberíamos haber hecho en conjunto para mejorar las condiciones de balneario? ¿De qué le conviene al doctor Jaime, por ejemplo, oponerse a hacer un trabajo conjunto con Jonathan, que son del mismo partido, del mismo ¿cómo se llama? No es partido político, del mismo movimiento regional, me parece que es, ¿no? De la casita, creo que era. De la casita. Entonces, ¿por qué? Porque mañana, en julio, en enero termina, en diciembre terminan. Claro. ¿Y qué avanzaron allá? ¿Qué avanzaron? Imagínate. Bueno, Samuel Pastor, ¿no? Hizo el malecón, 1 kilómetro. Claro, el malecón, y creo que va a ser ahora una parte más. Ahora creo que son 3 kilómetros hacia el sur. Claro, ¿bajo qué costo político? Dejó de invertir en su distrito para poder invertir todo su presupuesto ahí. Sin embargo, nosotros teníamos ya un proyecto a través de el programa del Ministerio de Turismo,
exactamente no recuerdo el programa, cómo se llamaba, pero dejamos ya presentado un proyecto de todo el malecón de la punta, ya diseñado todo. Es más, solamente había que moverlo y había que tramitarlo a través de la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, había que rescatarlo prácticamente y actualizar su código SNIP y pedirlo. Mira, Mollendo recibió más de 20 millones de soles por el Castillo Borja. Ahora, ¿no? Ahí están ejecutando el Castillo Forja, están ejecutándolo en ese momento, y eso lo dio justamente PROMPERÚ, ¿no? A través del Ministerio de Turismo. Entonces, lo mismo debió hacerse con la punta, hacer una cosa integral. Cuando tú vas a Mollendo, vas a Hilo, tienes otra impresión totalmente diferente. Entonces, ojalá que las autoridades que se elijan en estas elecciones municipales sea gente proba, sea gente con visión, sea gente con desprendimiento, que no digamos, oye, yo soy elegido alcalde de Camaná y tengo que ser lo máximo. No, tienes que ser lo mismo, tienes que ser sencillo, el mismo. Sergio Dávila entró a la municipalidad como regidor, después alcalde, después congresista, y sigue siendo lo mismo. Sigue siendo el mismo tío Sergio que te escucha. Tú cuando me has llamado, me has escrito, te he contestado. Nunca, jamás niego una llamada. Si no la puedo hacer en ese momento, te devuelvo la llamada. Pero esa es la persona sencilla que tú tienes que buscar y encontrar para que puedas confiar en ella. Si no, no puedes confiar en ella, lamentablemente. Los años pasan, los cargos pasan y sigue siendo igual. Camaná lo dejamos planificado, Hilario. El parque acuático, el mercado en la feria. El proyecto está en la municipalidad. ¿Por qué no se lo dan a los señores del mercado? Y ellos tienen que, lo que tiene que hacerse, porque el terreno, los 12.000 metros de la feria dominical, eso le corresponden a la SBN, ¿ya? A la Superintendencia de Bienes Nacionales, pero por encargo los cuida el gobierno regional, ¿correcto? Entonces eso se le tiene que pedir, y eso para que puedan invertir ahí, tienen que comprarse. Quiere decir que la Asociación del Mercado Central debería comprarle a la SBN a través de una licitación pública, y que tienen que darle prioridad porque es de necesidad pública para un mercado, ¿correcto? Pero salió nuestro amigo ingeniero Marcelo Valdivia, quiso hacer una cancha deportiva, creo. Ahora el doctor Jaime ha querido techar eso, o hacer, creo, poner unos palos, no sé qué cuestión. ¿Para qué? Para que no hagan, para que tú, donde inviertes un sol en cemento, tienes que pasar 10 años para que puedas votar eso. Entonces, Camaná tiene muchas problemáticas, muchas cosas que solucionar, ¿verdad? Muchas situaciones controversiales de su propia gente, de su propia autoridad. ¿Quién es el enemigo de un camanejo? Otro camanejo. Por favor, la Córdoba. La Córdoba está botada, no le hacen absolutamente, le hicieron el año pasado un mantenimiento, perfecto, pero lo que necesita la Córdoba es que le hagan que continúen su doble vía. Están construyendo en la otra vía y nadie dice nada. ¿Quién es la persona que está encargada de la Procuraduría en Camaná? No sé, me dicen que es una ingeniera, una doctora, no sé. La otra vía no es terrenos, es parte de... son 23 metros de vía, y ahorita solamente hemos ocupado los 7 metros prácticamente y la berma central, ¿no? Entonces estamos hablando de 12 metros, 13 metros, ¿no? Me parece que son 22 punto y pico, 23 metros. Por ejemplo, el electrón justamente se ha respetado la doble vía y se ha separado de la berma central, ¿no? Ahí está también Kevin Riega, también están en la misma línea, pero si tú miras más arribita, ya se regresaron al centro. Y la municipalidad no hace absolutamente nada. Yo, por favor, se lo he pedido al doctor Jaime, tome cartas en el asunto, pida a la Fiscalía de Prevención que inmediatamente actúe, la Procuradora que también actúe. Si se necesita a través de un proyecto de ley inmediatamente por necesidad pública retirar, se retira de inmediato. Pero yo no sé por qué ¿acaso le vamos a hacer daño a Sergio Dávila? ¿Porque esa vía hizo Sergio Dávila? ¿Acaso le vamos a hacer a quién? Estamos haciéndole daño al pueblo de Camaná. Nos van a recordar qué hizo el señor alcalde X cuando fue alcalde y no hizo respetar el ancho de vía. Lo primero que se tiene que hacer, Alex, ahí es pedir que se actualice el PDU, el Plan de Desarrollo Urbano. Si tú vas y le pides a Martín Cárdenas, que creo que vive por acá. ¿Quién? El arquitecto Martín Cárdenas. Ya, sí. Él debe saber cómo está el PDU de Camaná. Y yo
le pediría que por favor informe a la comunidad cómo es el PDU. Si ese PDU no está actualizado, no tienes con qué herramientas ir y exigir. Pero si el PDU te dice, eso señor es 23 metros, doble vía, respétese. Y nadie tiene por qué dar una licencia, ni Samuel Pastor, ni la provincial, para que se construya a menor de los 23 metros. Así es, claro. Ahora, hablando del PDU, ¿qué opinas respecto al problema que hay entre limítrofes, que hay entre Islay y Camaná? ¿Se has estado al tanto de eso? Sí, por supuesto que sí. Un político tiene que estar al tanto de todo, Alex. Si no, olvídate. Y eso me lo preguntaron la semana pasada, un periodista, Sangüesa creo que es de ¿cómo se llama? De Mollendo. Me preguntó de Tía María, me preguntó de la parte limítrofe. Tía María también, ¿no? Y mira, el que no sepa eso, no sabe nada, hermano. ¿Para qué sabe político? Lo subestimé. No, te lo digo porque me gusta esas preguntas de rigor, porque es necesario que tú estés preparado. Si no estás preparado, estamos de más, ¿no? Entonces, mira, la parte del limítrofe, todos sabemos que Quebrada Honda es el límite, ¿correcto? Por naturaleza, los antiguos, es como ayer que estuve en Héroe de Cenepa a 2.800 metros arriba, ya cerca del Chachani, ¿no? Donde las casas se hacen en andenes, y les dije, esta situación de las torrenteras y todo esto es porque el agua acá no se canaliza, no se hace lo que es, ¿cómo se llama? El trabajo el alcantarillado. Uh-huh. Pero tomen como ejemplo, cuando los técnicos vengan del gobierno regional, tomen como ejemplo cómo hace Cusco, cómo capta el agua. Acuérdate en Machu Picchu, vi un reportaje donde hay una espiral que recogen el agua y no tiene ninguna velocidad ni nada, va bajando por gravedad. Uh-huh. Correcto, allá no, allá estaban por asfaltar una calle y no tenía un sistema de alcantarillado. Entonces, eso tenemos que normar desde el Congreso de la República también, exigir a las municipalidades, exigir al gobierno regional, exigir a vivienda para que en todas las zonas que están azotadas por lluvias tengan los expedientes sistema de alcantarillado. Piura está navegando, Máncora está navegando, zona turística, han perdido todo su turismo, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas cosas tenemos que manejarlas de esa manera. No recuerdo cuál fue la pregunta que me dijiste. La pregunta acerca del problema limítrofe entre Islay y Camaná. El problema limítrofe, ya, ok. El problema limítrofe, como te decía yo, por naturaleza, la Quebrada Honda es la que separa, ¿ok? Pero ¿por qué no hacemos una alianza estratégica entre provincias o entre distritos de Matarani y Quilca? Invitamos a los inversionistas a que inviertan en toda esta franja costera. Hay tanto terreno, hay tanta plata, tantos años para poder invertir, que no va a haber tiempo ni plata para gastar en eso. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es hacer una alianza público-privada entre municipalidades, entre dueños de terrenos, porque todo tiene dueño de terreno. Entonces, para usted no hay nada que discutir ahí. El límite es Quebrada Honda. Para mí, el límite de alguna manera natural es Quebrada Honda. ¿Y políticamente? Pero políticamente se tienen que poner de acuerdo los alcaldes, tanto de Islay como de Quilca, para de alguna manera llegar a un consenso, invitar a los inversionistas y hacer trabajos conjuntos de manera de que las municipalidades sean las promotoras de la inversión y los dueños sean los que invierten a través de otras empresas que vengan de afuera. Básicamente. Tía es la María, mejor forma. Me hablaste hace un momento de Tía María. Cuando estabas de congresista, creo que dijiste que Tía María no va. ¿Sigues pensando lo mismo? Nunca he dicho que no va. Para mí tiene que haber licencia social. ¿Ya? Eso es diferente a que no va. Bueno, la inversión privada... El pueblo no lo quería. La inversión privada es importante. El pueblo no lo quiere, es cierto. Entonces, para que vaya Tía María, tiene que haber licencia social, tiene que autorizar la población. Pero antes que autorice la población, tenemos que cumplir con hacer algo por los agricultores. Porque si no le ponemos agua a los agricultores en el Valle de Tambo, acuérdate en julio que no hay estiaje, no hay avenida, el agua es chocolate, el agua es contaminada 100%, eso es lo que toma la provincia de Islay, y aparte tiene que tratar esa agua con metales, con mercurio, con todo. Claro. Entonces, ¿de dónde viene eso? Hay que ver el origen de dónde vienen esos relaves, ¿correcto? Entonces, ante esa eventualidad,
la población, los agricultores, siempre se oponen a que vaya Tía María, pero Tía María tiene licencia en este momento y están trabajando toda la parte alta han vuelto a iniciar, ¿no?, de infraestructura, más no tienen autorización para poder extraer en este momento, ¿correcto? Están armando prácticamente el casco de la casa, ¿no? Lógicamente tenemos que pensar que para que esto funcione o tenga licencia social, los agricultores tienen que contar con todas las condiciones necesarias. Y si no tienes una represa como es la de Paltuture, anteriormente se llamaba Paltiture, estaba a una altura determinada, a 3.000 y pico metros arriba. Después no quisieron los comuneros de arriba y bajaron 100 metros, 200 metros y se llamó Paltuture. Después de eso también se opuso a Duviri de Puno, el gobernador regional. Cuando yo estuve en el Congreso en el 2018, hicimos mesas de trabajo, invité al gobernador regional de Moquegua, de Puno y de Arequipa. Arequipa estaba Elmer Cáceres Yica, ¿correcto? En Puno estaba Duviri y no recuerdo quién estuvo, Jamocho, que me parece en Moquegua. Invité a los dos, Moquegua y Arequipa vinieron y no vino a Duviri. A Duviri dijo, si quieren que yo autorice para que se haga Paltuture, primero tienen que hacerme una represa arriba en Puno. La cosa es que se suspendió. El gobierno, a través del PCI, en ese momento, autorizó que se invierta, que se haga una represa ya no de 80 millones de metros cúbicos, sino de 25 millones de metros cúbicos, que era en la parte baja, en Tambo, que se llamaba Yanapuquio. ¿Correcto? Esta represa, por ser ya no a los 2.900 metros, sino a ser a los 800 metros, ¿qué iba a pasar? Que su vida útil iba a ser muy corta, de 5 años. Quiere decir que invertías 80 millones y a los 5 años ya no había nada. ¿Por qué no había nada? Tú me preguntarás. Porque en el tiempo de avenida viene mucho barro y se acolmataba muy rápido. Por eso una represa tiene que ser arriba y no abajo, donde el caudal del río trae todos los desechos y se colmata. Definitivamente se quedó en nada. Y en este momento vemos que todavía no se cuenta con ninguna represa, los agricultores se siguen oponiendo, no hay licencia social. Esperemos ver qué pasa en los próximos años. Muy bien, bueno, ya estamos prácticamente 1 hora conversando. Oh, caramba. Hay muchos temas por tocar. Por supuesto pero, que sí. Bueno, veamos con el tema del partido, Perú Primero. ¿Qué propuestas como partido? Porque si bien es cierto, en el Senado, bueno, como senadores y diputados, tienen que tener también, pues, ¿no?, digamos, salir una gran cantidad, un porcentaje, para que puedan también legislar de una 5%. manera... 5%. Bueno, ese es para la valla electoral, ¿no? pero para ir también para hacer gobierno tienes que tener 5% de los 130 congresistas, que son 7 congresistas mínimo. Y tienes que tener 5% de los 60, que son 3 senadores. Pero con 3, o sea, si llegas al mínimo, pues igual no haces nada, porque... Definitivamente hay que tener no 5%, alianza, siquiera un 20%. Pues siquiera un 20%. Claro, para mínimo, para que tenga gobernabilidad. Claro, porque lógicamente, porque de eso se trata. Muchas de las propuestas que dices, quizás... No se lograrían si es que no tienes un consenso. Así es. Porque mira lo que ha pasado ahorita con el presidente José María Balcázar. Él dijo, entra Hernández Soto. El Congreso lo llamó y le dijo, ¿y sabes qué? Si tú no sacas a Hernández de Soto, tú sales pasado mañana. Listo, calladito. Claro, es que no se pusieron de acuerdo. Fernando de Soto quería poner su gente y ya no sabía que ya había... Alex, la política es bonita, pero hay que saberla llevar, hay que saberla trabajar y hay que saber elegir a la gente proba, a la gente con visión, a la gente con capacidad. No solamente se trata de echar un poco de cemento a una vereda o una pista, un poco de asfalto. Recuerda que con 150.000 soles de presupuesto asfalté 21 cuadras en Huacapuy. Ahí está. Nora Berlanga, que te diga. Cuando fui a era para faltar 3 calles, ¿ah? Era para faltar 3 calles los 150.000 soles. Cuando fui a empezar me dijeron, ¿y los demás? ¿Quién nos falta a nosotros? A un momentito les dije, bueno, hagamos un compromiso entre población y la municipalidad. Yo los 150.000 soles, en vez de asfaltar 3 calles, yo lo uso para petróleo y combustible, porque los operadores, las maquinarias, las tenía la municipalidad. Eso es lo bueno. Yo nunca di una obra por licitación, todo por administración, ¿correcto? Entonces le dije, póngame 10 soles por metro cuadrado de fachada que tienen. Tenía 10 metros por 3 metros de ancho la vía,
eran 30 metros. Ponías tú 300 soles ahí y con eso logré comprar el líquido asfáltico con 10 soles por metro cuadrado y asfaltar 21 cuadras con los 150. Eso fue algo increíble que hasta yo me sorprendí realmente. Eso es cuando quieres tú cuando hay a tu voluntad, pueblo, ¿no? cuando hay voluntad y cuando quieres servir al pueblo, porque si las autoridades trabajan 24/7, ¿ah? Como dice Bukele, Claro. todos trabajan 24/7, pero trabajan pensando en servirse, no servir a la población. Esa es la gran diferencia. El partido me preguntabas. ¿Te preocupa? Exactamente, por el partido, por el liderazgo que está llevando pues el señor Mario Vizcarra. En las últimas encuestas ha bajado un poco en vez de que suba. ¿Te preocupa eso? Sí me preocupa porque ¿qué estrategias están Mario Vizcarra utilizando? estaba en segundo lugar, Claro, tercer lugar, claro. ahí Ajá. estaba, se mantenía, pero había que darle más golpe, más cuchillo y bajarlo más. Había que tacharlo para decir, ya Mario Vizcarra no va, Casi no va. ¿no es cierto? Entonces ahí tuve que meter el pecho, ir a pelear para que Mario Vizcarra vaya, porque si él no iba, nosotros estábamos sin cabeza. Era como el cura sin cabeza, ¿no? Que aparecía a medianoche, prácticamente. Entonces nos quedábamos fregados. Entonces tuvimos que ir a pelear ante el jurado de elecciones electorales especial y Mario Vizcarra retomó. Durante ese tiempo, Alex, ha pasado 2 meses que Mario Vizcarra estaba pues con la cabeza gacha. Lo tenían agotado ahí y no lo dejaban respirar. Eso ha hecho que se desgaste, ¿ok? Y que la población hasta ese último no sabía que Mario Vizcarra nuevamente seguía siendo el candidato. Y por eso hay que decirlo, Mario Vizcarra sigue siendo el representante, sigue siendo el binomio de Martín Vizcarra. Y dicen, no, pero Martín Vizcarra está guardado. Y te digo, de repente en unos días sale Martín Vizcarra. La pregunta es, ¿qué va a pasar? Pero no va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? No, él no va a poder participar. Claro, pero regresaría es al Congreso. otra cosa que salga a respaldar a su hermano. Es como en Venezuela, que está Corina Machado, que no la dejaron participar. Claro. Es un Martín Vizcarra que no lo dejan participar, pero está González, que sí es elegido abiertamente por amplia mayoría, ¿no? Pero si sale libre de todo, ¿entraría al Congreso otra vez? En esta oportunidad no. Él podría ser asesor, podría ser presidente del Consejo de Ministros, podría hacer cualquier cosa, no tiene ningún problema. Entonces hay que liberarlo de todo esto para que él pueda estar de la mano con el país, ¿no? Martín Vizcarra, no te olvides que es un provinciano como nosotros, que él conoce la necesidad de cada peruano y es el único presidente que ha recorrido 2 veces el país durante 2 años. Bueno, hay muchos cuestionamientos, pero habrá su oportunidad para acá. Por supuesto ya ha sido que sí. aclarado todas esas. Por supuesto, situaciones, es un perseguido político, definitivamente. Es un perseguido político. Y eso tú sabes que los mejores, Nelson Mandela, ¿cuántos años estuvo encarcelado y después fue presidente? Lo vi en Arequipa, ¿Así? con la lampa, llevando sacos. Lógicamente, apoyando por a supuesto. la gente que se ha sido afectada bastante en Arequipa, ¿no? En la región de Arequipa. Mira, no es cuestión de... ¿Es populismo? No es cuestión de populismo, a eso iba. Es cuestión de que tú estás participando y tienes que dar la cara. Yo estuve hace 2 días en RPP con Mávila Huertas y Fernando Carvalho, y justamente me quejaba yo de cómo la gente arequipeña estaba indignada de cómo José María Balcázar, presidente de la República, había ido 1h30. Es más, ni sabía. Ni sabía, justo le dije, ni sabía que Arequipa estaba inundándose y que estaba en emergencia. Entonces, cómo la gente estaba indignada que el presidente de la República, siendo el jefe de defensa civil nacional, no había llevado una lámpara, no había llevado una carretilla, no había llevado una frazada. Tú sabes, una calamina, tú sabes la gente que ha estado botada a la intemperie. ¿Cómo yo siendo candidato, voy a ser tan inhumano de ni siquiera poder ir allá? He ido, he estado ahí, he estado dirigiendo la maquinaria porque los operadores que habían no sabían dónde estaba parado. ¿Subiste a la máquina? Estuve dirigiéndole al operador okay. Y diciéndole, esto hay que hacer así, canalizar acá, pon muros acá. ¿Por qué? Porque no sabían, hermano. Entonces, eso te da mucho que pensar en el sentido de que ves que los encargados, los técnicos, gente irresponsable, gente que no tiene la capacidad para manejar una cosa y solamente por cumplir el alcalde manda la maquinaria,
pero manda a personajes que realmente no tienen la experiencia necesaria, ¿no? Claro, Entonces, eso creo que es malo. Bueno, ya estamos sobre la hora, pero aquí va una pregunta, ¿no? Acerca, bueno, el que muchas personas, el pueblo, ¿Por pregunta, qué? ¿Por qué? duda. Todo lo que dices, todas las propuestas, todo lo que me cuentas, y hemos hablado, pues, y usted ha hablado bastante y le he dejado hablar Por supuesto, bastante. por supuesto. ¿Sí? ¿Cómo nos asegura usted que esta vez, o sea, bueno, esta vez no lo van a sacar, si es que llegas al Senado ya no lo sacan porque sabe que el Senado es inamovible, Así no es. se puede vacar. Pero ¿cómo sabemos, cómo usted asegura que va a cumplir todas las promesas que nos está diciendo ahora? Porque el pueblo es lo que, bueno, seguramente ahora lo va a escuchar y también esto queda grabado en las redes. A ver, Alex. Pero, sí. ¿qué asegura? O sea, usted da su palabra, ¿cómo asegura esto que esta vez el pueblo tiene que confiar en usted nuevamente y cumplir todas las propuestas que está dando? Pregunto, ¿por qué no tendría que confiar el pueblo si lo que estoy hablando es real? ¿Por qué no tendría que yo cumplir si lo que estoy hablando es lo que se está viendo? Por ejemplo, algo importante que no he tocado cuando hablamos de universidades, cuando hablamos de carreras técnicas, en cuarto y quinto de media, por ejemplo, un joven sale de quinto de media, ¿qué es lo que sabe hacer? Pregunto. Esos 250.000 jóvenes que hemos dicho que se juntan en 4 años, que es 1 millón, ¿qué aprendieron hasta el quinto de media? A multiplicar, a dividir, a hacer una operación en álgebra, en física, qué sé yo. Eso es lo que saben, no más. ¿Acaso no podemos implementar carreras técnicas en la etapa escolar, en cuarto y quinto de media? Actualmente hay talleres productivos, creo. Talleres productivos, correcto. Hay un curso de formación laboral que está olvidado y que está dentro de la currícula escolar. Hay también la oportunidad de hacer CEPROS, los tenemos acá en Camaná y que vienen de toda la región. ¿Verdad? Que pueden estudiar sin haber acabado la secundaria, ¿Sí ¿no? o no? Nosotros, claro. Entonces, ¿por qué no implementar carreras técnicas en etapa escolar para que los jóvenes que salen de quinto de media salgan a trabajar a las agroindustrias, a las mineras, a cualquier industria? Puede ser torneros, puede ser técnicos, puede ser electricistas, soldadores. Oye, yo quiero soldar un letrero en Chala y nadie quiere ir a soldar. Lo busco a pistolas a mi hijado. Paito me dice, no puedo, porque estoy ocupado, tengo que hacer. ¿Dónde consigo un soldador? Corre por la avenida Camaná ahí y te encontraste con los soldadores de hace 30 años. Todos están ocupados. Todos están ocupados. Entonces, y no están haciendo nada, están sentados. Si hay tanta mano de obra intermedia, técnica, ¿por qué no implementar esas carreras? Entonces, creo yo que nuestras propuestas del Partido Perú Primero van canalizadas por ahí. Ahora, pregunto, ¿acaso Sergio Dávila, cuando ofreció traer la UNSA, no la trajo? Recién se terminó hace 1 año, 2 años, creo. Dejé cuando me fui en el 2010. En el 2010, Alex, mi presupuesto era 800.000 soles para hacer obras durante todo el año. Y de ahí tenía que repartir a todos los distritos y quedarme con 400. Asigné 500.000 soles de ese presupuesto y se lo dejé a Chávez de la Cadena para que sea contrapartida, para que la UNSA ponga 1.300.000, si no me equivoco, y puedan iniciar la UNSA. Iniciaron la UNSA en ese momento con la empresa San Marcos, todavía me acuerdo. A los 3 meses dejó los fierros botados ahí. ¿Dónde está esa empresa San Marcos? ¿Dónde está esa plata? Se la tiraron. Eso es corrupción. Eso es corrupción y lo tenemos que decir así, abiertamente, ¿no? Entonces, ese tipo de corrupción tenemos que eliminar si queremos nosotros sacar adelante nuestro país. Basta ya de corrupción, basta ya de componendas dentro del Congreso de la República. Por eso tenemos que evitar que los gobiernos que están metidos en este momento en el Congreso de la República vuelvan a ser elegidos, porque sabemos que son corruptos, sabemos que solamente están protegiendo sus inversiones, están protegiendo sus universidades, están protegiendo sus compras estatales. ¿Qué hacemos con eso, Alex? Yo soy sincero y te lo digo, y eso es lo que voy a ir a hacer. Vamos a fiscalizar y vamos a acabar con toda esa corrupción. Muy bien, don Sergio, no hay tiempo para más. Nos despedimos. Quizás sus últimas palabras para toda su región de Arequipa, que
Sí, por supuesto que sí. Agradecerte esta entrevista. Mira, es primera vez que estamos, como dices tú, casi una hora en esto. Qué bueno que estamos en directo. La gente nos está viendo, pero así como me están viendo, creo que soy sincero con lo que estoy hablando. Espero que en esta oportunidad, este 12 de abril, para mucha gente que realmente no me conoce, hay muchos jóvenes que recién van a votar. Hay un gran porcentaje que decide. Son 2 millones de jóvenes que recién entran a la etapa de votación, y hay creo como 3 o 4 millones de 18 al 30. ¿Y por qué ellos van a decidir? Quiero un poquito, porque yo tengo mis hijos que tienen 20, 25 años, que están en la etapa de 18 a 30, y ellos van a ir a la mesa y se van a sentar con su papá, con su primo, con su yo, y le van a decir, oye, esto es así, así, así. Entonces ellos van a incidir en esa decisión. Por eso dice, ellos van a ser los que deciden la votación ahora. Por lo tanto, pedirles a esos jóvenes, a esos discapacitados, ojo, hay el 7 a 10% a nivel nacional que son discapacitados. Un discapacitado no solamente nace, un discapacitado también se crea durante su vida. Estás bien, te caes y ya estás discapacitado porque te quebraste la cadera y vas a una silla de ruedas y eres discapacitado. Y eso está en aumento, ¿no? Y el caso de Jesús Canales, que trabaja con nosotros, trabaja en la ladrillera, discapacitado, se cayó, él es diabético, se quebró y hasta ahora el seguro lo tontea 4 años y no lo pueden operar para ponerle una prótesis como debe ser. Entonces, pedir a la población arequipeña, pedirle a los amigos de la provincia de Camaná y todas las provincias de la región, que confíen en Sergio Dávila. Sergio Dávila no los va a defraudar. No lo defraudé cuando fui regidor, no lo defraudé cuando fui alcalde provincial, porque hicimos el Parque Guati y muchas obras más, plan maestro y otras cosas más. Y este 12 de abril creo yo que es importante pedirles que nos apoyen marcando Perú primero, el símbolo de Perú primero, ¿no? Que lo tenemos aquí. Este 1 es el símbolo de Perú primero. Y escribir el 1 para Senado regional o distrito múltiple, que está en el tercer casillero, presidencial, Senado nacional y Senado regional o distrito múltiple. Escribir el 1 y con esa posibilidad van a darme la oportunidad de representarlos nuevamente en el Congreso de la República, en la Cámara de Senadores, que es una Cámara que con mucho orgullo lo voy a llevar, voy a estar ahí y voy a representar en todo momento a nuestra región. Muy bien, ha estado con nosotros el candidato al Senado con el número 1 por el partido Perú Primero, Sergio Dávila Vizcarra. Muchas gracias, mis queridos amigos. Los invito nuevamente a compartir este programa que está saliendo por Facebook y por YouTube. Nos despedimos hasta una próxima entrevista el día lunes. Hasta luego. Estás escuchando